Bienvenidos y bienvenidas a Culturítica. Nuestro tema de hoy, la cultura política feminista. Nuestras invitadas, Claudia Castelo Rebollar, socióloga, feminista, política, defensora de los derechos de las mujeres, dirigente nacional del PRD. Elizabeth Pérez Valdés, diputada federal del PRD, feminista, política, consejera nacional del PRD. Por supuesto, no te pierdas a Platón. Quédate, ya vamos a empezar. ¿Qué es el feminismo? ¿Un movimiento, una ideología, una cultura política? El feminismo es algo muy complejo de definir. Es un concepto que se construye desde diferentes enfoques, pero voy a darte mi definición empírica de feminismo a través de mi experiencia a lo largo de los años. Es la condición humana en la que eres consciente de las injusticias entre hombres y mujeres y actúas para cambiar esas desigualdades en dirección a la equivalencia humana. El feminismo se puede ver desde varios enfoques, desde el histórico, el político, el filosófico y el sociológico. Quiero referirme a este último. La sociología feminista es un enfoque en el que las mujeres y los hombres son tratados como sujetos de acción social, de acción colectiva. Es decir, todas aquellas formas en las que nos relacionamos en lo colectivo o en lo individual que construyen las relaciones sociales son estudiados por la sociología feminista. Es decir, ir ubicando desde estos espacios las desigualdades que se presentan, pero además actuar sobre las mismas. Otro enfoque que pudiéramos identificar es el enfoque de la sociología desde la filosofía, es decir, la filosofía feminista. Esta parte precisamente desde que debe haber un concepto filosófico de igualdad entre hombres y mujeres. Esto es importante porque se dirige hacia los derechos humanos de todas las personas. Entonces, es un enfoque también importante a identificar. También podemos hablar del feminismo desde la política. Y desde la política pudiéramos también encontrar varios espacios. Podríamos hablar de la teoría política y podríamos hablar de la acción política. Esto también es importante. Desde la teoría política, bueno, pues hay muchas autoras y autores que se han dedicado a estudiar precisamente la teoría política feminista. Sin embargo, se ha confundido a lo largo de la historia con la ideología, efectivamente. Nosotros decimos, nosotras, que la filosofía, no es cierto, la teoría política feminista tiene que ver con identificar justamente los aspectos de dominación de los hombres hacia las mujeres en los diferentes espacios de acción colectiva en torno al poder, cómo se construye el poder, cómo se asigna el poder y cómo también se actúa como hombre o como mujer en las diferentes esferas del poder. Pero decíamos que también está la acción política desde el feminismo. ¿Eso qué tiene que, cómo se explica? Tiene que ver con cómo se actúa sobre los diferentes campos de acción de la política. Puede ser un partido o no, puede ser una comunidad o no, puede ser un sindicato, puede ser diferentes espacios en donde se actúa sobre la distribución y el ejercicio del poder. Eso es lo que tiene que ver con la acción política. Es decir, hablar de feminismo tiene que ver con el enfoque desde el cual se aborda precisamente este concepto que ya lo dije, es socialmente construido. ¿Qué son las olas feministas? Platícanos brevemente sobre ellas. Las olas feministas pues son categorías a lo largo del tiempo que se han establecido a partir de las causas que se han definido desde el feminismo. Hay precisamente 4 olas básicamente que pudiéramos identificar como olas feministas. La primera se identifica en el siglo XVIII-XIX y que tiene que ver básicamente con el sufragismo y con el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Eso para resumir. La segunda ola del feminismo tiene que ver más hacia los años 50, 80 y tiene que ver con las igualdades económicas de las mujeres. Con el surgimiento del capitalismo, pues tenemos que la condición
condición social de la mujer varió precisamente en esta etapa y ahora con las mujeres saliendo del hogar, yendo a las fábricas, a la industria, pues empiezan a plantear otros esquemas desde donde se debe trabajar la igualdad económica y salarial de las mujeres. La tercera ola tiene que ver con una perspectiva que hoy llamamos interseccional, es decir, desde dónde se discrimina a las mujeres, desde su etnia, desde su edad, desde su preferencia sexual, etcétera. Entonces, esa interseccionalidad tiene que ver con esa tercera ola del feminismo. Y una cuarta ola la podemos identificar ya en el siglo XXI. Básicamente, si queremos ubicarla, tendría que ser desde el surgimiento de este movimiento Me Too, ¿no? Que se empezó a desarrollar en Estados Unidos, pero permeó en todo el mundo a partir de publicar el acoso sexual, el abuso sexual, desde el cual diferentes mujeres habían sido víctimas, pero que habían callado. Entonces, esto tiene que ver con el boom también de las redes sociales y que también surgen como un espacio, un instrumento para denunciar este tipo de abusos. Básicamente, y en un resumen muy apretado, estas serían las olas del feminismo. ¿Cuáles consideras que son las principales luchas feministas de nuestra historia? Híjole, la lucha feminista o las luchas feministas se han dado desde diferentes espacios, pero a mí en lo particular me parece que existen 5 formas de lucha históricas que se han dado y algunas se siguen dando, y yo las identificaría de esta manera. Obviamente la lucha por el sufragio y los derechos políticos, también la lucha por el empoderamiento económico y todos los derechos laborales de las mujeres, la lucha por la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres, la lucha por las condiciones igualitarias de desarrollo social, por ejemplo, con el logro de un sistema de cuidados universal para todas las mujeres, y también hablaría yo de las luchas simbólicas, aquellas que intentan derribar estereotipos de género, lo que quiere indicar qué roles debe cumplir una mujer o qué roles debe cumplir un hombre, son básicamente importantes en esta etapa de la historia de la humanidad, porque desde ahí deconstruimos las asignaciones impuestas desde el género y desde el sexo. Existen varios tipos de feministas. Platícanos de ellas. ¿Cuáles son sus diferencias y puntos en común? Efectivamente, hay muchísimos tipos de feminismo actualmente que podemos identificar, pero, por ejemplo, podemos hablar del feminismo liberal, que básicamente tiene que ver con el surgimiento del capitalismo, de los logros individuales, pero yo me referiría más hacia el reformismo al alcanzar diferentes derechos de las mujeres y, por supuesto, tiene que ver con el desarrollo democrático de las naciones y tiene que ver con este feminismo liberal que actualmente todavía hay quienes lo asumen de esa manera. Podríamos hablar de un feminismo radical en donde se aspira a la eliminación total del patriarcado y a la abolición de la pornografía, la prostitución o los vientres de alquiler, por ejemplo. También podríamos hablar del feminismo de la diferencia, este feminismo en donde se dice que las diferencias no tienen que derivar en desigualdad. Sin embargo, por supuesto que asume que las mujeres y los hombres pues somos esencialmente distintos y no por ello debemos ser sujetos a discriminación. También se ha hablado a lo largo de la historia de un feminismo marxista. ¿Por qué se sigue hablando de ello? Pues se habla de ello porque actualmente vivimos una etapa del capitalismo en esta etapa histórica de la vida y se decía desde el feminismo marxista, le pongo muchas comillas, porque efectivamente desde las diversas ideologías no se ha tratado con profundidad, me parece a mí, el feminismo, porque no es una ideología. Ya dijimos, es una filosofía, es una ética, es una acción política, pero desde mi punto de vista no es una ideología. Sin embargo, todavía se asume que desde el marxismo plantea que con la eliminación del capitalismo se van a eliminar las diferencias de género entre hombres y mujeres y por lo tanto la dominación de estas últimas.
mismas. El feminismo anarquista que aspira a la eliminación del Estado, por ejemplo, y a la eliminación de cualquier forma de autoridad, porque supone que estos elementos son los que someten también a las mujeres. En fin, podríamos hablar de una variedad inmensa del feminismo. Está el ecofeminismo, está el feminismo comunitario, etcétera. Podríamos hablar de una variedad dependiendo del campo de acción y del enfoque desde el cual querramos tratarlo. ¿El hombre puede y debe ser feminista? Defínenos las nuevas masculinidades. El hombre puede o debe ser feminista. Esto tiene que ver desde el enfoque desde el cual estés abordando el concepto. Me explico. Desde el enfoque del feminismo radical, los hombres no pueden ser feministas. ¿Por qué? Porque no han vivido la condición histórica de dominación que hemos sufrido las mujeres. Por eso desde el feminismo radical se dice que los hombres no pueden ser feministas como sujeto histórico, como sujeto social. Sin embargo, hay otras tendencias. El feminismo liberal, sí asume que hay hombres que pueden ser aliados de las causas de las mujeres y también pueden luchar con ellas y enarbolar las causas y también trabajar para alcanzar los objetivos que persigue el feminismo. Entonces, esto depende desde qué feminismo te ubiques, desde la perspectiva de las luchas que se dan y bueno, pues es, como decía yo, desde los conceptos que se construyen socialmente, tiene diferentes enfoques. Sobre las nuevas masculinidades, bueno, pues es un concepto novedoso que intenta deconstruir el estereotipo de lo masculino, de lo que deben ser los hombres. Normalmente o comúnmente a los hombres se les ha identificado con ser los proveedores, con ser violentos, con ser los que en todos los espacios tienen la voz cantante, como dicen, ¿no? Y actualmente este tipo de conceptos o estereotipos se están deconstruyendo, se están haciendo reflexiones, estudios, terapias inclusive, para que este estereotipo de lo masculino pueda transformarse y poder también convivir con una nueva forma de relacionarse en la sociedad que no someta a las mujeres. Entonces, esto es lo que explicamos como nuevas masculinidades. ¿Cómo calificas el nivel de cultura feminista en nuestra sociedad? El nivel de cultura feminista en nuestra sociedad. Yo creo que habría que centrarnos en nuestro país, aunque la nueva ola feminista se está viviendo en la mayor parte del mundo. Quiero enfocarme en México, ¿por qué? El movimiento feminista es la más fuerte oposición en México, no me cabe la menor duda. El movimiento social que ha puesto en jaque y evidenciado ante el mundo el conservadurismo y la misoginia del presidente actual es el feminismo. El activismo político que ha conseguido la paridad total en materia electoral, las reformas contra la violencia política, la reforma sobre la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, es el feminismo. El movimiento que ha logrado la interrupción legal del embarazo en casi la mitad de las entidades del país es el feminismo. Sin embargo, el feminismo enfrenta y seguirá enfrentando resistencias patriarcales. Eso debemos tenerlo claro. No solo las feministas, sino también los aliados y toda la sociedad. Falta mucho para lograr, diría yo, una cultura de la igualdad, más que una cultura feminista. Somos uno de los países más desiguales del mundo. Y una de esas desigualdades más dramáticas es la que existe entre mujeres y hombres. ¿A qué desigualdades nos referimos? Pues al acceso al salario igualitario, al acceso al financiamiento, acceso a la propiedad y a la tierra, el acceso a los cargos de decisión en la esfera pública y en la esfera privada. Luego, entonces, más allá de una cultura política feminista, el feminismo aspira a la igualdad humana. Y por eso debemos concentrar la atención en ese concepto. En cuanto la humanidad avanza hacia estadios más igualitarios, el feminismo va ganando terreno y la cultura feminista en igual sentido. ¿Qué propones para impulsar la construcción de una ciudadanía feminista? Bueno, me parece a mí que hemos avanzado,
por ejemplo, en el espacio de los derechos formales que ha ganado la mujer o el feminismo, digamos, en estas materias legislativas o en la acción en las diferentes cámaras legislativas. Sin embargo, nos falta llegar hacia las comunidades. Y me refiero a las comunidades en aquellos espacios que tenemos identidad social. Me explico. Necesitamos lograr mayor igualdad en las familias, en todo sentido. Necesitamos alcanzar mayor igualdad en los espacios donde trabajamos, sean fábricas, sean empresas, en las escuelas, en el transporte público, en un montón de espacios en donde actuamos las mujeres y los hombres. Entonces, la acción comunitaria sería una propuesta de mi parte para poder trabajar en torno a la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo realizar esto? Desde mi punto de vista es una labor más sociológica, pedagógica, educativa que de otro sentido. Sin embargo, no podemos dejarle a las feministas o a la sociedad, dicho de manera simple, este trabajo. Yo siempre he sostenido que para poder cumplir con esta acción igualitaria debemos contar con la participación del Estado, en todo sentido. En la construcción de políticas públicas, precisamente, que vayan encaminadas al trato igualitario entre mujeres y hombres, que son más allá que simples acciones administrativas o burocráticas. Debe haber una acción, decía yo, pedagógica y educativa también dirigida y financiada desde el Estado y asumirlo como una misión nacional, una misión de la nación, no solamente de las mujeres o no solamente de las feministas, sino de la sociedad, de los gobiernos y del Estado en su conjunto. Posiblemente va a ser polémica esta opinión. El feminismo ya dijimos aquí que es muchas cosas, ¿no? Puede ser una filosofía, puede ser un movimiento social, puede ser una acción sociológica, puede ser una deconstrucción histórica, etcétera, etcétera. Pero desde mi punto de vista, el feminismo o los feminismos deben plantearse con mayor profundidad la acción política. Ojo, no estoy diciendo la acción partidista, estoy diciendo la acción política. ¿Qué implica este concepto? Implica que haya más organización en los movimientos feministas. Yo diría, con todo el respeto que merecen todos los movimientos feministas, no basta con la protesta social, no basta con la manifestación. Debe haber organización, debe haber incidencia. Esa es la parte del feminismo que a mí me parece que nos falta construir con mayor profundidad. ¿Incidir en dónde? Incidir en donde se toman decisiones, incidir en donde hay relaciones desiguales de poder, incidir en donde se distribuye el capital, el salario, la economía, incidir en donde se educa. Es decir, el feminismo necesita mayor organización y mayor incidencia en los espacios de poder, todos, porque un factor que nos hace desiguales a los hombres y a las mujeres es la distribución y el ejercicio del poder en cualquiera de los espacios donde participamos. Entonces, esa sería mi opinión, mi aportación en lo que todavía nos falta por caminar a las feministas. ¿Y ahora en qué estás pensando, Platón? En mi discípulo Aristóteles, que no ha venido a clases. ¿No estará enfermo? Enfermo. Dale, enfermo ni que 8 cuartos. Anda de parranda. ¿Y ya le mandaste un WhatsApp? Ya, pero ni le llegan, ni los ha visto. Si no viene a clases, lo voy a reprobar. Chala. Bueno, y cambiando de tema, ¿ya das clases en la universidad? No, pagan muy poco a los maestros de asignatura. Ganaba más como cerillo. Ay, platícanos cómo das clases, a lo mejor me animo. ¿Te ponen a leer mucho? Para nada. ¿Por qué me preguntas eso? Ay, es que en cada programa me friegas con que tengo que leer tu libro La República. Si vas a mi academia, ya no tienes que leer mi libro, porque ahí te explico mis ideas a través de la mayéutica. O sea, el método socrático del diálogo, pues para que me entiendas.
Por cierto, en un programa pasado ya te había platicado de eso. Sí, ya recuerdo. Fue en el programa sobre la cultura política de las juventudes. Pero en dicho programa no les hablé de la dialéctica. Oye, Platón, ese método no es tuyo. Tu alumno Aristóteles anda diciendo por ahí que Zenón es el inventor de la dialéctica. El de ese chisme es Diógenes, atribuyéndole tal afirmación al Aristóteles. Está bien que mi alumno es chismoso, pero no hablaría mal de su maestro. Pero la historia también le atribuye la dialéctica a Parménides, ese que afirma, lo que es, y lo que no es, pues no es. La dialéctica que yo uso es diferente a la de Parménides y Zenón. Yo lo compino con el diálogo socrático. Además, para mí la dialéctica es más que un método, es mi filosofía. A ver, explícanos cómo está eso. Me explico. La dialéctica consta de dos movimientos. Uno descendente, del cual se parte del principio a los hechos, o sea, deductivamente. Y el otro ascendente, que se parte de los hechos a los principios, o sea, inductivamente. Pero tienes que utilizar esos dos movimientos para obtener el conocimiento. A ver, explícamelo con peras y manzanas. Hasta con Tajín te lo voy a explicar. No manches, Platón, nosotros no podemos ver lo que tú te imaginas, ¿eh? Bueno, mira, descendente es analizar deductivamente, o sea, de lo general a lo particular. Y ascendente es analizar inductivamente, o sea, de lo particular a lo general. Mi propuesta de dialéctica es que analices las cosas ascendente y descendente, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. En síntesis, de ida y vuelta. Pongamos un ejemplo para que me entiendan. Descendente, o como tú dices, de ida, es por ejemplo cuando te dicen que un puesto de tacos va a vender al 2x1 en su inauguración. Tú deduces que va a asistir mucha gente. Y ascendente, como tú dices, de vuelta, es que vas a la inauguración del puesto de tacos y si ves mucha gente, infieres que es cierto que en realidad están regalando tacos. Ay, Platón, con tu ejemplo ya me dio hambre. Pues yo invito, pero tú pagas. Esto de la filosofada no deja mucho dinero. Hola, soy Elizabeth Pérez Valdés, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de las y los Diputados y ejerzo la política de profesión. Hay una confusión sobre el significado del feminismo. Muchos los consideran mujeres contra hombres y no como la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Platícanos al respecto y dinos para ti qué significa el feminismo. Pues bueno, en realidad el feminismo de entrada sí es una lucha y es exactamente porque ya está plasmado en la ley el hecho de que los hombres y las mujeres somos iguales en el reconocimiento mismo de la ley y en el ejercicio de la misma ley y por supuesto de los derechos humanos. Pero faltan todavía muchísimas brechas que ir acortando en ese propio ejercicio de la progresividad de los derechos humanos como un principio básico fundamental de la humanidad. Y el feminismo, desde mi perspectiva, porque además también lo que se dice allá afuera en las calles es que no solo hay un tipo de feminismo, que hay muchos tipos de feminismos, y la verdad es de que yo creo que cada quien adopta la parte en la que más cómoda está, en la que mejor se siente dentro del propio feminismo. Y yo creo, para mí, que el feminismo es, además de tratar de acortar esta brecha que existe para el ejercicio de la progresividad de los derechos entre hombres y mujeres, también el feminismo significa generar nuevos conceptos, entre ellos la sororidad, el afidamento, el hecho de decir que las mujeres tenemos esta capacidad de llorar como niñas, porque llorar como niñas es una emoción en la cual muchas veces a nuestros compañeros de vida, que son los hombres, se les enseña a estigmatizar esa emoción. Y no es así, yo pego como niña, lloro como niña, corro como niña y además ejerzo la política como niña. Que me da un plus todo eso, el hecho de generar emociones incluso en cada una de estas cosas que puedo hacer como niña, como mujer que soy. Y eso también es el feminismo, dejar de estigmatizar todo lo que podemos hacer las mujeres desde nuestra perspectiva de mujeres. El feminismo es tanto que nos abraza a todas por igual, aunque no sepamos aún que somos feministas.
En el discurso feminista es muy común escuchar las palabras patriarcado y lo personal es político. Explícanos dichos términos. Bueno, de hecho el patriarcado tiene origen incluso en el estudio del derecho mismo. Acordémonos que dentro del derecho romano hay una figura que era la que le empezó a dar origen al propio derecho, que es el pater familias, es el dueño de todo, ¿no? Dueño de todo es todo lo que incluía una familia, hombres, mujeres. Pesaba lo mismo ser dueño de un caballo que de la esposa, una o 10 esposas, de las hijas, de todo. Eso era el pater familias. De ahí es de donde empieza el origen de la palabra patriarcado. Es el patriarca el que decide, el que define cómo vive él, cómo vives tú, cómo vive todo a su alrededor. Y además el destino de esas vidas, ¿no? Desde ahí es de donde comienza. Y lo demás que tiene que ver con la deconstrucción de esta forma en la que estamos empezando a tratar de desvanecer el patriarcado, pues es exactamente una de las bases de la lucha feminista. Ahora resulta, lo personal es político porque, mira, incluso va ahora... Exactamente el día de hoy se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación la Ley 3 de 3, que es la modificación al artículo 38 constitucional y al 102, a donde se hace visible esto que decimos que lo personal es político. ¿Por qué? Porque todo lo que haces en casa, todo lo que tú eres, todo lo que tú representas, el propio ejercicio de tu personalidad, en su emoción, en su ser, en su estar, en cómo te desarrollas con la familia y fuera de la propia familia, en los círculos más cercanos, es un asunto personal. ¿Y por qué es político? Porque esto mismo que tú haces, sobre todo de aquellos que se dedican a la política, tiene que ser de la misma forma que lo haces hacia afuera. ¿A qué me refiero, por ejemplo, con el tema de la 3 de 3? Una de las cosas que se visibilizan en la 3 de 3 es el amor que le puedes tener a tu familia, a tus hijos, niños, niñas, adolescentes, incluso a la mujer con la que construiste una familia. Y me refiero en lo particular a una mujer porque al final las mujeres somos las que maternamos y somos las que tenemos dentro de esta sociedad que tenemos que empezar a deconstruir el mayor ejemplo justo para el ejercicio de la construcción familiar. Y esto va muy de la mano con ello porque la 3 de 3 hoy va a evitar que las personas deudoras alimentarias, aquellas que no dan pensión a sus hijos, niñas, adolescentes, no puedan acceder a un cargo de elección popular ni tampoco al servicio público. Ahí es a donde empezamos esta frase que se ha acuñado desde el propio feminismo, que lo personal es público, porque ¿cómo puedes ejercer un cargo de elección popular o un cargo de funcionario o servidora pública si no eres capaz de proveer a quien tienes la responsabilidad, que son tus hijos, hijas, niños, niñas, adolescentes? Parafraseando a Rosa Luxemburgo, quien es feminista y no es de izquierda carece de estrategia. Quien es de izquierda y no es feminista carece de profundidad. ¿Qué opinas de esta frase? ¿Las mujeres de ideas conservadoras y de derecha pueden reivindicarse feministas? A eso me refería yo hace rato cuando te contestaba que todas las mujeres podemos y somos ser feministas, incluso sin saberlo. Yo creo que una mujer feminista lo empieza a hacer desde el momento en el que empieza a romper paradigmas, en el que empieza a romper estereotipos, que tiene mucho más sentido que más de lo que significa una ideología política, ¿no? Porque ser de derecha o ser de izquierda es eso, es una ideología política. Y el feminismo transgrede también esas bases, las rompe. El feminismo no tiene colores políticos, el feminismo lo que tiene es un solo color, que es este color morado que lo representa y que nos abraza a todas por igual, con independencia de si eres de derecha o si eres de izquierda. Pero sí tiene que ver mucho también el asunto de la formación ideológica, sobre todo para las mujeres que nos hacemos en el ejercicio de la política. Aprendemos a ser feministas paso a paso, ¿sabes? Nadie llegó a este mundo sabiendo lo que significaba el feminismo y ejerciéndolo de entrada. Pero cuando tú eres capaz de ser empática con otra mujer primero,
cuando eres capaz de entender, cuando eres capaz de empezar a acuñar estos adjetivos que el feminismo ha hecho suyos, como la sororidad, el afidamento, como acuñarlos, insisto, en algo que todos los días haces, es justo cuando empiezas a romper esos paradigmas y ya no importa cuál es tu ideología política, sino empiezas, en todo caso, a ser feminista. También hay que decirlo muy claro, no por el hecho de la sororidad y no por el hecho del afidamento y por el hecho de ser feminista, tienes todo el tiempo que estar del lado de las mujeres, ¿no? O sea, más bien, tú pones los límites, tú decides hasta dónde, porque las mujeres también nos equivocamos y también somos malas con otras mujeres y también dejamos de ser sororas y dejamos de reconocernos. Tú eres quien pone los límites para el ejercicio de tu propio feminismo que va más allá, insisto, de una ideología, pero siempre la prioridad es cuidarte a ti. Más allá del propio feminismo, la prioridad es cuidarte a ti, que estés bien tú, y a partir de ahí es a donde puedes empezar a construir el feminismo y muchas otras cosas más. Al haber paridad política en la Cámara de Diputados, pensaríamos que el rezago legislativo de materia de género se reduciría sustancialmente, pero no es así, porque como dice Marta Lamas, cuerpo de mujer no garantiza pensamiento feminista. ¿Qué opinas al respecto? Pues mira, de entrada tenemos que decir que el ejercicio de la paridad es un avance que ha tenido el movimiento feminista, pero no necesariamente se ve reflejado en el ejercicio del poder y tampoco de la creación de la política pública que tiene la posibilidad de crear ese poder. Más allá de lo que pueda decir Marta Lamas, también tenemos que pensar en el hecho que yo veo muchos de los días cuando estamos en la Cámara de las y los Diputados, en el ejercicio del propio legislativo, es que en ocasiones pesan más los colores partidistas, ¿sabes? Yo he visto compañeras que son fuera de la Cámara de las y los Diputados, las feministas más aguerridas que te puedas encontrar, pero dentro, cuando se trata de defender al país, cuando se trata de defender tu voto, el libre ejercicio del mismo, cuando se trata de ser crítica, de ser disruptiva, de romper el paradigma de lo que significa la política, ahí dejan de ser ello y simplemente son parte de un partido político o son parte de una estructura política, ¿no? Yo no haría una expresión del hecho de decir que las mujeres de manera natural, aunque sean políticas y se declaren feministas, no pueden ejercer la política en el mismo sentido, porque en ocasiones me suena como que es exactamente eso de lo que está hablando el feminismo que tenemos que romper. Pero yo más bien hablaría de congruencia, ¿sabes? O sea, hablaría de el hecho de plantear que lo que tú peleas todos los días lo hagas siempre. Estés en el partido que estés o hagas lo que tengas que realizar en tu vida cotidiana o en tu vida política, hay algo que así se llama congruencia. Y esa es la congruencia que tenemos que llevar a cabo todos y cada uno de los días. Desde su fundación, el PRD ha enarbolado la lucha feminista, pero en su Congreso Nacional Ordinario realizado en 2021 se definió como feminista. ¿Qué significado tiene esta definición? ¿En qué consiste ser un partido feminista? Pues mira, de entrada, aquí no coincido un tanto con la pregunta, porque desde su fundación el PRD, como se caracterizó, fue un partido de izquierda. Y poco a poco hemos ido evolucionando. Eso no significa que sea mal o que en su momento haya estado mal. Poco a poco hemos ido evolucionando en la propia deconstrucción de nuestro partido. A muchas mujeres, antes de las que hoy estamos aquí ejerciendo desde la política al interior del PRD hasta un cargo de elección popular, a muchas antes que nosotras, no se les escuchaba, no había esta posibilidad de los espacios de discusión, de generar con una perspectiva de género. No es cierto, no había, y no nada más en el PRD, en ningún partido, ni siquiera en el país existía ello. Ellas fueron fueron disruptivas, fueron incómodas, porque así es como las llamaban a ellas y así es como nos llaman también a nosotras ahora. Fueron incómodas en cada momento hasta que lograron eso que hoy tenemos.
hasta que lograron que el PRD se convirtiera en un partido feminista, porque de origen no lo era. De origen era un partido de izquierda, como lo sigue siendo hasta ahora, pero no era un partido feminista. Y hoy, después de la lucha de todas ellas que nos antecedieron, a las que podemos estar aquí gracias a ellas, es que el PRD es un partido feminista. Es un partido feminista, es un partido progresista y es un partido defensor de los derechos humanos. ¿Qué significa que el PRD sea feminista? Que estamos empezando a feminizar la política. Y cuando empezamos a feminizar la política, entonces la vemos a través de nuestras gafas moradas. ¿Cómo se traduce eso a la realidad? A que empezamos a generar, por ejemplo, desde nuestra fracción parlamentaria, una legislatura que tenga la perspectiva de género como una herramienta básica e indispensable para generar política pública y que luchemos por ello. Que hoy tengamos la posibilidad, pero también la capacidad de decidir el hecho de generar leyes que protejan a las mujeres más allá del ejercicio del poder. De eso se trata, que seamos un partido feminista, porque estamos feminizando la política y el ejercicio de la misma. ¿Cuáles consideras que sean las causas de desvinculación del movimiento feminista con los partidos políticos? ¿Qué hacer para su inclusión en la arena política? No existe una desvinculación necesariamente de manera natural. Los partidos políticos nos empezamos a desvincular de cualquier causa. El feminismo es una causa, así como lo son muchas otras más. Nada más que esta causa está representada por una lucha que todos los días tiene que salir a las calles a tratar de deconstruir este mundo. Los partidos políticos nos vamos separando de lo que en teoría fue lo que nos construyó, porque yo creo que incluso más allá de la separación es porque los ciclos se van venciendo, ¿sabes? Por ejemplo, el PRD nace porque exista una transición en los poderes, ¿no? Porque exista un régimen totalmente distinto al que existía de conformidad a cuando nació el PRD. Hoy ya existió esa transición de poderes, ya hay un régimen totalmente distinto y entonces cerramos un ciclo y empezamos otro. Y a partir de ahí es cuando nos empezamos a separar de eso que ya causó un estado, digamos, y que lo tenemos que ir perfeccionando. Yo creo que más bien los partidos políticos tienen que aprender esto que decíamos hace rato, que es empezar a feminizar la política, porque también entiendo que el hecho de feminizar la política significa darle a nuestro país una perspectiva total y absolutamente distinta para tener el ejercicio de la vida pública dignificado, con ética, con capacidad, pero sobre todo con esto que tenemos las mujeres, que es una intuición diferente hacia el mundo y hacia la vida. Los hombres y las mujeres hay ocasiones que nacemos en la misma casa, tenemos la misma mamá, tenemos exactamente los mismos conceptos de educación, las mismas herramientas, y que cuando llegamos a nuestra vida plena de adultos pensamos, actuamos totalmente distintos a pesar de que tenemos las mismas bases, ¿no? Y lo mismo sucede en la política. Los hombres y las mujeres tenemos una misma formación política, pero tenemos una visión distinta de la misma política. Ahí es a donde tendría que hacer match o tendrían que hacer clic los partidos políticos y el movimiento feminista para entender que uno no puede subsistir con el otro, aunque el feminismo sí puede subsistir sin los partidos políticos. ¿Consideras que existe un bajo nivel de cultura política feminista entre las mujeres y en ese caso, cuáles serían las causas? No existe un bajo nivel de cultura política. Lo que existe es una ausencia de los espacios a donde podamos desarrollar nuestra capacidad para el ejercicio de la política. Y han tenido muchas compañeras que romper esas barreras y hoy nos toca también a nosotras romper esas barreras. Por eso justo es que hay compañeras que todavía no han terminado de explotar esto que han aprendido para el ejercicio de la política, porque todavía tendremos que estar rompiendo brechas y rompiendo espacios para que tengan esta posibilidad. Porque además resulta, y no lo digo de manera peyorativa, sino porque es una realidad, nuestros compañeros hombres son capaces en el ejercicio de la política, como en muchas otras cosas, para todo. Son capaces de todo.
O sea, no tienen que estar todo el tiempo que demostrar, no tienen que estar todo el tiempo demostrando que lo pueden hacer. Nosotras sí, a nosotras nos mandan a capacitarnos, a nosotras nos mandan a actualizar nuestra propia capacitación, a nosotras nos ponen 25,000 trabas para hacer el ejercicio de algo muy pequeño, pero además somos quienes cargamos la política en nuestro país. Y la política desde abajo, ¿no? La política esta a la que se dedican a hacer los partidos, que es más allá de generar ideas, conciencias, causas y un ejercicio de la ideología, también es generar elecciones, ¿no? Y estas elecciones las cargan en su gran mayoría las mujeres en todos los partidos políticos. Cuando nos empiece a quedar claro que tenemos las mismas capacidades y que también debemos de tener las mismas oportunidades, porque eso es lo que no se cumple, es cuando las mujeres vamos a empezar a explotar todavía más lo que hemos aprendido para el ejercicio de la política todos los días, y mucho de ello va a tener que ser con esto que llamamos que es a través de nuestras gafas moradas, que es darle un toque distinto, pero sobre todo inyectarle de la perspectiva de género. ¿Por qué es importante impulsar y fomentar una ciudadanía feminista? ¿Qué propones para ello? Primero, lo que debemos de proponer yo en esta responsabilidad que tengo, en este encargo que cubro por un tiempo determinado, porque así lo determinó mi partido, es tratar de legislar con perspectiva de género, en esta responsabilidad que hoy tengo. Para que las mujeres vivamos una vida libre de violencia, tenemos que deconstruir a la propia sociedad, empezando por la educación de todo tipo, la educación en casa, la educación en las escuelas, la educación con nuestras parejas, la educación en la familia. Todos y todas tenemos que deconstruirla. No es responsabilidad de las mujeres de construir todo, es responsabilidad de todos y todas de construirla. Pero para poder llegar a ese punto, primero nos tenemos que deconstruir nosotras. Primero tenemos que dejar de lado todo lo que nos ha enseñado el machismo, de que está bien, de que está mal, la competencia, esto de hacernos daño. O sea, tendremos que dejar de lado como muchas cosas para poder empezar a deconstruirnos nosotras mismas y entonces ayudar a deconstruir a la sociedad. ¿Qué propongo yo? De entrada eso, que las mujeres tengamos esta posibilidad de seguir caminando juntas aún a través de las diferencias, que tengamos esta capacidad de seguir encontrando las coincidencias para que entonces podamos crear cosas nuevas que nos ayuden a todas y a todos. Tendríamos que dejar de construir un discurso, digo, no lo digo por mí ni por muchas de mis compañeras que están a mi alrededor, tendremos que dejar de construir un discurso de que los hombres son malos. No, no son malos, no todos, así como todas las mujeres no somos buenas, ¿no? Somos seres humanos que tenemos errores y que tenemos esta capacidad enorme de caminar sobre las consecuencias de nuestros errores, para bien o para mal. Tendríamos una responsabilidad de entendernos primero como personas y a partir de ahí, entonces, tener esta capacidad de construir. Para mí, en lo particular, el hecho de aportar en esta legislatura proponiendo modificaciones y adecuaciones de leyes para que las mujeres puedan vivir una vida libre de violencia desde el seno de su hogar es algo valioso que jamás voy a dejar de hacer, ¿no? Por lo menos mientras me dure el espacio en esta legislatura y en el siguiente espacio en el que yo pueda tener. El hecho de haber aportado una modificación constitucional es algo histórico para el país, pero también para mi vida, porque yo estoy empezando a dar una lucha junto con mis compañeras de que nuestro país puede ser mejor si planteamos que las personas violentadoras no lleguen al poder. Estamos aportando para la construcción de la democracia y eso también es importante para nuestro país.